Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con ustedes en este taller de, eh, lo ideal sería que se realizara taller. Hace un momento platicamos de la importancia que el conocimiento para poderlo fijar es muy importante poderlo verificar en su aplicación. Entonces, en esa continuidad esperaríamos que esto que se imparte como un curso, realmente en la práctica lo viéramos la aplicación y desde el punto de vista didáctico lo viéramos también como un taller. Pues estamos aquí participando nuevamente por invitación de la Coordinación de Salud Reproductiva de este Hospital de la Mujer, un servidor, José Rodríguez Cruz, soy médico que estoy en este momento adscrito a la Jefatura de Epidemiología Hospitalaria. Vamos a compartir con ustedes al interior de este curso el tema de indicadores de trato digno y le vamos a poner apellido. El apellido es como ventana de atención amigable. Hablar de trato digno es hablar de una atención respetuosa, de una atención amigable en la cual apliquemos principios, valores que nos identifican como personas, pero que además también como parte de ese apellido amigable, hagamos lo que corresponde de acuerdo a las características de cada una de las personas, de cada una de las pacientes que demandan atención en este Hospital de la Mujer. Y también en esta breve introducción es hablar de la importancia de la lactancia materna. La lactancia materna, nosotros sabemos que es pues se ha convertido en una estrategia con un enfoque eminentemente preventivo que permite con una acción anticipatoria el disminuir riesgos de la salud de los recién nacidos y por supuesto también del componente materno. Y por otra parte, pues contribuye a mejorar la condición de salud de ambos, del binomio madre-hijo. De tal manera que debemos verlo así, con un enfoque preventivo, y que por otra parte en algunas regiones del mundo ya lo tienen implementado de una manera mucho más sistematizada que en el caso de México, en el cual también colabora, también coadyuva, contribuye a controlar problemas de salud asociados a la no práctica de lactancia materna, como es el caso de la obesidad, que es un problema pues que se ha convertido, así como hablamos de pandemias, del grupo de enfermedades transmisibles, estos términos epidemiológicos también los podemos aplicar a otro tipo de enfermedades como el grupo de las enfermedades crónicas, de tal manera que la obesidad también podríamos identificarla como una pandemia, es decir, que la encontramos a nivel mundial y que una estrategia precisamente, les comentaba que algunos países como Brasil la han implementado para tratar con un enfoque preventivo de prevenir la obesidad en el mundo al recibir los nutrientes específicos que están contenidos en la leche materna para la especie humana y que la hacen diferente de los sucedáneos de leche materna, que son hechos de leche de otras especies y que al no ser específicas para los humanos, entre otras cosas, son factores que pueden condicionar, entre otras cosas, entre otros daños, obesidad. Entonces, esta es una estrategia para combatir también este problema que afecta a la población en el mundo. Entonces, hablar de lactancia materna es un tema por demás importante, por demás relevante. Y bueno, dentro de este tema, pues vamos a hablar de un apartado. Seguramente ustedes han hablado de muchos temas, de muchos tópicos relacionados con el tema, pero este es algo que nos permite a nosotros, este apartado, el darle un valor a qué tan bien o qué tan mal hacemos las cosas. Por eso es un indicador. Y un indicador, pues es una medida que nos permite entonces cuantificar entonces el nivel de la práctica de la medicina, de la práctica de los servicios que nosotros ofrecemos a la población que demanda nuestra atención en este tipo de unidades, como es el caso del Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud de Michoacán, y que a través de ese servicio, pues sí, es muy importante al interior del tema del trato digno, identificar las características individuales, las características particulares
de las pacientes que acuden a este hospital. Nosotros sabemos que como unidad médica está considerada como un hospital de segundo nivel de atención, es decir, es aquel hospital que ofrece servicios de especialidades básicas como ginecología, neonatología, cirugía, medicina interna, a la población que demanda sus servicios y que representa, en el caso del estado de Michoacán, el principal centro de referencia para muchas mujeres que acuden porque su problema no ha sido resuelto en otras unidades médicas de segundo nivel, o bien que vienen referidas ya del primer nivel de atención. Las unidades médicas del primer nivel, pues son, como ustedes lo conocen, los centros de salud, las unidades de medicina familiar, en las cuales se tratan los problemas de salud básicos, y cuando se requiere ya la intervención especializada, entonces se refieren a hospitales como este, el Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud, ubicado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y bueno, la mayoría de estas pacientes que acuden, como es un hospital además que se caracteriza por ofrecer servicios a la población no derechohabiente, es decir, aquella que no tiene seguridad social, que no tiene IMSS, que no tiene ISSSTE, tienen ciertas características que desde el punto de vista social las identifican. Es decir, generalmente son personas que no tienen una actividad laboral fija, y por lo tanto eso también se refleja en una condición socioeconómica particular. Generalmente son de condición socioeconómica de nivel medio o bajo, y que habría que entender incluso no solamente sus características biológicas, sino también lo social, porque el identificar tanto características desde el punto de vista biológico, también lo social, las identifica como pacientes que tienen cierta vulnerabilidad, cierta susceptibilidad, y que en ese sentido, entonces, en ese trato adecuado, en ese trato digno, en ese trato respetuoso, debemos ubicarnos para poder adecuar las atenciones que se brindan a este tipo de pacientes. Si son pacientes que tienen un nivel socioeconómico o cultural de nivel medio o bajo, debemos hablarles en su lenguaje. Debemos, como se dice comúnmente, ponernos en sus zapatos para que lo que le estoy comunicando, lo que le estoy informando sea comprendido, y que eso se traduzca en un cambio. Y entonces es verlas así primero, antes que verlas como pacientes, es verlas como personas, es ubicarlas con un nombre más que con un número de expediente o con un número de ficha o con un número de cama. Son personas igual que nosotros como prestadores de servicios de salud. Entonces, el establecer esa empatía nos permite entonces dar una atención acorde a las características individuales de cada persona. Entonces, como premisa, es lo primero que debemos hacer. Y esto, pues ya está establecido incluso en muchos documentos desde el punto de vista histórico. Hablar de trato digno, hablar de respeto hacia el paciente, está establecido desde hace ya muchos siglos. Hipócrates, en el siglo IV antes de Cristo, nos dejó un legado en el cual establece algo que se conoce como el juramento hipocrático. Este juramento hipocrático es un conjunto de principios que tienen básicamente una aplicación bioética, es decir, de valores, de principios que debemos nosotros aplicar durante los procesos de atención hacia la población que demanda nuestros servicios. Entonces es muy añejo y tiene una vigencia hoy cada vez más importante, porque sabemos que ahora, con el uso de las nuevas tecnologías, entre otros factores, la población tiene mayor cultura y mayor cultura para la salud en lo particular, y nos exige más. Entonces, en ese sentido, estamos más obligados a brindar la atención con estos principios que fueron adoptados en diferentes foros internacionales, por diferentes códigos, y que en México también uno de ellos es lo que se conoce como la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. Este es un primer código que está dirigido hacia la aplicación de estos principios a los pacientes, hacia las personas que pueden demandar servicios de salud. Y como ustedes ven aquí,
existen 10 principios básicos. Varios de ellos están pues incluidos dentro de lo que sería el trato digno y respetuoso. Está destacado allí en el principio número 2, pero el el ofrecer una atención médica adecuada, acorde a sus características, como ya lo habíamos comentado, forma parte de ese trato digno y respetuoso. El ofrecer una información clara, oportuna y veraz, por supuesto también que forma parte de esos principios de respeto y dignidad hacia las personas, y sobre todo el ser respetuoso también de sus decisiones acerca de su salud, pues también forma parte de ese respeto a su dignidad. Lo mismo el aceptar si se pues consiente la atención a través de un consentimiento válidamente informado o no, también está incluido dentro de este trato digno y respetuoso, y sobre todo el ser respetuosos también con la información, con la atención que se les brinda a las pacientes, es decir, el respeto hacia su confidencialidad, forma parte también importante de estos principios de dignidad y respeto hacia nuestros pacientes. El tener también la posibilidad de que obtengan una segunda opinión, pues por supuesto que también debemos de conocerlo para respetarlo, y que constituye también parte de ese respeto a su dignidad y a sus derechos como personas. Entonces, parte de esos códigos que son muy añejos se aterrizan de esta manera. Entonces, con este ejemplo de la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, vemos cómo tienen vigencia esos principios que les comentaba, que son muy antiguos, y que aquí vemos precisamente en su origen un fragmento del juramento hipocrático que procede, como ya lo habíamos comentado, entre el siglo IV al siglo V antes de Cristo, que fue la fecha en que vivió Hipócrates, médico griego, que nos dejó este legado y que se le conoce también como el padre de la medicina por este legado, pero no solamente por ello, sino que algo importante que debemos de conocer de este autor es que él rompió con ese modelo explicativo del proceso salud-enfermedad, caracterizado por darle una explicación mágico-religiosa, una explicación divina a la forma de enfermar y morir de las poblaciones humanas, y él le da una explicación racional, es decir, a través de la observación. Él también da otro tipo de explicaciones al establecer relaciones en la parte orgánica y también en el entorno físico y social de las personas, para poder dar una explicación del proceso salud-enfermedad. Entonces, básicamente por eso se le conoce como el padre de la medicina, además de que nos deja este conjunto de principios que se conocen como el juramento hipocrático, en el cual está también incluido lo que se conoce como el respeto, el trato digno hacia los pacientes, y que más tarde en esa evolución del conocimiento, pues ya lo conocemos como la bioética. La bioética no es más que, como ya lo hemos venido comentando, es un conjunto de principios, de valores que tienen que ver con lo moral, que tienen que ver con el actuar, que tienen que ver con la conducta, y esa conducta debe ser, pues, ya inserta dentro de la bioética, pues, con el más alto nivel profesional que debemos ofrecer cuando acuden pacientes a demandar nuestra atención. Y el hablar de profesional no necesariamente quiere decir el tener un elevado nivel de conocimientos, es decir, el tener una licenciatura, el tener un posgrado, el tener una especialidad, sino lo que se refiere es precisamente que yo me hago profesional porque atiendo pacientes que tienen ciertas características y que las identifico. Entonces, al conocerlas bien, al conocer perfectamente las características de esos pacientes, al conocer los principales motivos de atención, al aplicar de acuerdo a los recursos que tiene una institución como esta para la preservación y la recuperación de la salud de nuestros pacientes, eso me hace profesional. Y bueno, él también me hace profesional, como ya lo hemos venido comentando, el que aplique no solamente el conocimiento para recuperar la salud, para corregir un problema que demanda mis servicios, sino que
durante ese proceso de atención lo haga con pleno respeto a esas características que ya identifiqué de mis pacientes, a su condición cultural, a su condición, por ejemplo, religiosa. Es decir, el tener ese respeto no solamente hacia la práctica médica, hacia la práctica médica dirigida para recuperar a la salud, reconociendo lo que sé, reconociendo mis limitaciones, eso también es otra forma de respeto, sino también es reconocer esas características sociales que en conjunto me hacen ser también cada vez más profesional y que, bueno, ante todo, me obligan a que yo anteponga, como profesional de la salud, anteponga mis necesidades personales, porque así lo decidí, porque así yo quise estudiar medicina y ser médico, porque quise ser enfermera, porque quise ser médico químico farmacobiólogo, porque quise ser licenciado en nutrición, y estas áreas o profesiones afines y que están dirigidas hacia la salud, me obligan precisamente a aplicar estos principios de los que hemos venido comentando y que están precisamente dentro de esta parte que hemos denominado la parte del trato digno y respetuoso, pues me obligan ante todo a adquirir ese compromiso, a que anteponga mis intereses para velar ante todo por la salud de nuestros pacientes. Y en el caso de México, pues todos estos principios están ya incluidos en diferentes códigos. Aquí en esta imagen podemos ver diferentes documentos en los cuales están contenidos estos códigos de bioética. Uno de ellos es el Código de Ética para las Enfermeras y los Enfermeros de México. Otra es la Carta de los Derechos de los Pacientes, que hace un momento comentamos con ustedes. Uno más se refiere al Código de Conducta de los Hospitales Privados y también tenemos uno conocido como la Carta de los Derechos de los Médicos, no solamente de los pacientes, sino también Carta de los Derechos de los Médicos. Y bueno, de manera general, uno que aplica a todos los prestadores de servicios de salud es el Código de Ética para el personal de salud y el Código de Conducta también para el personal de salud. Hablar de bioética ya es en su aplicación, esos principios, es hablar de la conducta del ser humano, de la conducta, como habíamos comentado hace un momento, ante todo como personas, antes que como profesionales de la salud, al actuar durante la prestación de servicios de salud. Bien, y que esto lo hemos visto en el ámbito histórico, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, a través de esos códigos que hemos comentado, pero en el ámbito local, ¿cómo hemos avanzado para la aplicación de estos códigos de conducta, de estos códigos de bioética, de estos códigos que tienen que ver con el trato digno, con el respeto hacia nuestros pacientes? En esta imagen, pues estamos viendo una forma de poderlo aplicar, que es precisamente el involucramiento a todos los niveles de la autoridad para reconocer la importancia que tiene el brindar atención con respeto. Entonces, en este documento está firmado por el doctor Elías Ibarra como secretario de Salud de la Secretaría de Salud de Michoacán y que gira a la titular de como directiva de este hospital, la directora, doctora Olivia Cardoso, Aleida Cardoso Navarrete, que la vemos su firma en el documento del lado izquierdo, como acata esa indicación para que finalmente se nos dé hacia los diferentes servicios y que finalmente se trate de bajar a todos los prestadores de servicios que estamos obligados a atender de una manera respetuosa y digna a los pacientes o a las pacientes que demandan atención en este Hospital de la Mujer. Entonces, es también con el apoyo de la propia autoridad el tratar de difundir la aplicación de esos principios y vigilar precisamente la aplicación de los mismos. Y bueno, en ese quehacer tanto del nivel directivo como también del nivel operativo, es decir, de los equipos de trabajo de las diferentes áreas que conforman esta organización de salud, este Hospital de la Mujer, nosotros somos un elemento importante dentro de esa organización
que vista con un enfoque sistémico, pues todos esos elementos estamos interrelacionados. Es decir, el área directiva está interrelacionada con, en sus diferentes niveles, con las direcciones, con los jefes de servicio con su personal operativo de las diferentes áreas, de las diferentes jornadas laborales, y nosotros, como parte importante de este sistema, que somos el elemento humano, el más importante, estamos interactuando para poder desarrollar esas acciones en salud, y de esa manera nosotros estamos diseñando un sistema, ¿cuál? El que estamos haciendo todos, el que estamos haciendo todos con el conocimiento, el que estamos haciendo todos con los principios y valores que estamos hablando, el que estamos haciendo todos aprovechando los recursos con los que contamos, con una planta física, con recursos materiales, con recursos financieros, y que también estamos haciendo todos en la aplicación de los procesos, de las acciones, de los protocolos de atención, de la aplicación del conocimiento que adquirimos durante nuestra formación, y que también lo hacemos acorde a la medida de las características del hospital y de los motivos de atención que más demandan nuestra atención, a través de protocolos de atención y que forman parte de los procesos. Entonces, todo esto lo hacemos para tratar de diseñar una organización que nosotros queremos que dé respuesta a esas necesidades de salud de la población. Entonces, el Hospital de la Mujer es el reflejo de lo que hacemos todos, y lo que hacemos todos, pues en el centro de ese hacer está la conducta humana. Sí, por supuesto, hemos señalado la importancia de tener el equipo humano calificado, capacitado, el equipo médico, el contar con las diferentes áreas que se requieren para un hospital de la mujer, para un hospital de segundo nivel de atención, el contar con un soporte financiero que forma parte de todo esto de la estructura, pero también el contar con todas esas, con mucha claridad, todas esas acciones que están diseñadas para dar la respuesta en cada una de las áreas del hospital, en el área de hospitalización, en el área de urgencias, en el área de terapia intensiva, en laboratorio. Todos tienen perfectamente diseñadas sus acciones, sus intervenciones para recuperar la salud de las personas o bien preservarla, si se tienen lo que se conoce como los procesos de atención, y que resultan, entre otras cosas, de la aplicación del conocimiento, de la ciencia, ¿sí? Pero podríamos tener todo eso y es posible que no nos apeguemos, y eso forma parte de la conducta. O bien podríamos no tener todo, pero como parte de esa buena conducta, hacemos lo mejor posible para recuperar la salud de las personas. Entonces, esto es parte importante de lo que hacemos para lograr diseñar una organización como esta, como el Hospital de la Mujer, que tiene como objetivo básico, al identificar esas características de nuestros pacientes, pero también las características de los que estamos aquí, las características también de la parte de la infraestructura, con qué es lo que contamos, y con eso que contamos, qué tipo de respuesta puedo dar. Pues eso es adecuarnos a dar lo mejor posible la atención a quien la demanda, es decir, darle el cuidado adecuado a las personas, acorde a los valores sociales imperantes y acorde a los recursos con los que cuento. Y bueno, quiero destacar precisamente dentro de esos diferentes aspectos que hemos comentado, importantes para brindar servicios de salud, como ya lo comentamos con la parte de estructura, la parte del proceso. Y la parte del proceso relacionado con un tema central que estamos trabajando, que es el de lactancia materna, pues es precisamente todo eso que han aprendido a través del desarrollo del curso, a través de la actualización de lo que ustedes ya conocían sobre lactancia materna, pues es la aplicación del mismo, y eso son lo que podemos ubicar dentro de la parte de los procesos. Y esos procesos se pueden medir, se pueden cuantificar, pues el tema está precisamente etiquetado básicamente así, como indicadores. Los podemos medir, los podemos cuantificar, les podemos dar un valor para ver en qué medida todo eso que hemos venido comentando
lo estamos aplicando. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve precisamente para, al tener un valor, el tomar decisiones si es que no estamos cumpliendo aquello que yo esperaba realizar, o bien si lo estoy haciendo bien, es mantenerlo, o bien si me hace fortalecer alguna parte importante de esos procesos relacionados con lactancia materna, pues es enriquecerlos con otras acciones que me permitan el poder lograr lo que me propongo. Entonces, esa parte del proceso es fundamental y que tiene nuevamente que ver con la parte nuevamente de la actitud y que a partir de esa actitud, de esos principios, de ese uso del conocimiento a través de los procesos, yo esperaría obtener un resultado que es recuperar la salud de las personas, que en el tema de lactancia materna sería lograr que las personas que demanden atención en este Hospital de la Mujer en la etapa del parto, de la cesárea, que estén durante el puerperio, yo logre sensibilizarlas para que adopten estas prácticas de lactancia materna que hemos aprendido y que las mantengan por un periodo de tiempo prolongado cercano a los 2 años. Algo que ocurre muy comúnmente en nuestro medio es que muchas veces no logramos que se tenga esa prevalencia importante de la lactancia materna. Entonces, a través de esa calidad del servicio que yo logre dar, también puedo ver cómo impactan mis acciones, ¿sí? Y bueno, entonces, eso es parte de lo que sería el resultado para lograr finalmente que las pacientes que demanden atención aquí queden satisfechas con lo que se les ofrece a través precisamente de la implementación de acciones que tengan ese impacto esperado y que todos lo hacemos, como lo hemos comentado, en diferentes áreas de acuerdo a las diferentes funciones que cumplimos en cada una de esas áreas. Si es en el área de hospitalización, en esta imagen vemos precisamente cómo también un elemento importante dentro de la atención médica y con ese enfoque sistémico, es un eslabón, es lo que hacen el personal becario, los médicos internos, en el área de medicina, los médicos residentes, y que ellos representan hacen una importante labor, además de participar en su formación. Y aquí vemos cómo están haciendo en un proceso una historia clínica. Y la historia clínica, a su vez, pues es un reflejo de lo que se brinda en el hospital y que debe ser supervisada a su vez por un médico adscrito y que finalmente llega en esa parte de ese proceso a incorporarse a un expediente clínico, como les había comentado, que va a reflejar la atención que se brinda en un hospital. Entonces, todo lo que hacemos es en función de acciones que están vistas como procesos de atención. Y en lo que se refiere a lactancia materna, pues básicamente son muy importantes lo que podamos hacer en el área de hospitalización, pero no lo hacemos solamente en el área de hospitalización. Lactancia materna podemos hacerlo como ustedes. Por eso este curso se ofrece a todo el personal de salud, porque todos, pues sabemos que este Hospital de la Mujer, más del 70% de las atenciones que brinda, se ofrecen a la mujer durante que demanda atención obstétrica, es decir, durante el embarazo, o bien el parto, la cesárea, el aborto o el puerperio. De tal manera que, de alguna manera, todos nos relacionamos con algo de lo que más se hace en este hospital. Por esa razón, todos debemos de tener bases, principios acerca de este importante tema, de tal manera que en todas las áreas deberíamos de conocer elementos básicos sobre lactancia materna, ¿sí? No solamente en las áreas más directamente relacionadas, como es el área de hospitalización o bien el área de consulta externa, sino que desde el ingreso de los pacientes, el vigilante debe orientar acerca de la paciente, donde puede demandar más información sobre lactancia materna. El, pues el mismo personal que está en el área administrativa, los que están en las ventanillas, los que están en atención también, atendiendo pacientes de manera permanente, con pacientes que reciben otro tipo
de información, otro tipo de atención, pues también están obligados a conocer acerca de este tema. Pero bueno, de manera particular en lo que se refiere a estas áreas de hospitalización, para medir, para cuantificar esas características que tienen que ver con el trato, que tienen que ver con la dignidad humana, lo hacemos a través de pues estrategias o bien de formas de trabajo, que no es más que una encuesta sobre trato digno, sobre trato respetuoso, que se realiza a través del área de calidad de este Hospital de la Mujer, y en esa encuesta se recaban datos sobre el trato, y esos datos se les conoce como variables, que son esas características que hemos venido comentando, que nos ayudan a caracterizar a las pacientes, pero que también son características propias del hospital o propias también del personal que brinda servicios de salud. Entonces, se les conoce como variables. Y esas variables, aquí vemos una de ellas en esta encuesta, pues es el respeto, el brindar atención con respeto, el conocer también si esperan mucho tiempo o esperan el tiempo adecuado para recibir la atención, si les damos información acerca del motivo de atención principal por el cual demandan, si les explicamos o no acerca de su padecimiento, si les explicamos o no acerca de los cuidados que deben de seguir en su domicilio una vez que egresan, incluso si les explicamos también en caso de no tener la posibilidad de contar con el insumo, con el medicamento en esta unidad médica, si se tiene o no se tiene dinero para poderlo adquirir, qué información les damos para poder tener acceso a esos medicamentos. Y finalmente, una característica también que medimos es el saber si los pacientes están satisfechos con nuestra atención. Entonces, todo esto es posible medirlo a través de datos que se recaban en esas encuestas, y esos datos los convertimos en indicadores. Y los indicadores no son más que una relación de dos variables. Las variables que hemos venido comentando en relación a trato digno, como es el respeto, la comunicación, si les hablamos con claridad, si les hablamos les explicamos acerca de su padecimiento, acerca de los cuidados que deben de seguir en su domicilio, etcétera, pues esas son variables, y esa variable, entonces yo la relaciono con el total de personas que requieren este tipo de información, y con eso construyo un indicador. Y ese indicador entonces me da una medida, me da un valor cuantitativo que me permite de una manera objetiva saber en qué medida entonces yo estoy dando un trato digno y respetuoso en este Hospital de la Mujer. Les comentaba que esta encuesta la hace el área de calidad de este hospital, y en este periodo que se señala aquí en esta imagen, podemos ver una característica que se ha convertido en un indicador, y es la que llevamos aquí como si el médico le permitió hablar sobre su estado de salud. Y bueno, aquí vemos en una escala de semaforización, aquello que aparece en rojo, pues es algo que no es aceptable. Lo que está en verde, pues es algo que es aceptable. Entonces aquí tenemos dos colores de los que se utilizan en el semáforo, el rojo y el verde. El verde es aceptable, el rojo es no aceptable, o es una calificación o un resultado reprobatorio. Entonces, este resultado, en 12 trimestres de ese año estamos reprobados. Lo que esté por abajo de un estándar establecido, que es el 85% del total de la población encuestada, es algo no aceptable, que está en rojo. Entonces, para mayo-agosto tenemos 80.1, para septiembre-diciembre 82.5, y en el primer trimestre de 9 de abril aparece afortunadamente en verde en ese periodo evaluado. Entonces, esto de manera objetiva nos dice en qué medida estamos cumpliendo con esos indicadores de trato digno. Y en lo que se refiere a este otro indicador, si el médico le explicó sobre su estado de salud, como ustedes pueden apreciar en los diferentes trimestres, esto está medido por trimestres, enero, de hecho por cuatrimestres, perdón, enero, abril, mayo, agosto, septiembre, diciembre, podemos ver que en los 3 cuatrimestres estamos por abajo del estándar, por eso aparecerá en rojo. Y bueno, está 82.1 para el primer cuatrimestre, 67% para el de mayo-agosto y 74.5 para el de septiembre-diciembre. Estamos por abajo del estándar. Nos aprecian
los pacientes como que no les estamos dando un trato digno en relación a lo que se refiere a la explicación sobre su condición de salud. Esta es una medición que se hizo en el servicio de urgencias en ese periodo que se menciona en el encabezado de esta imagen. Y vemos aquí otro indicador más. Si el médico le explicó sobre su tratamiento, esta es también una variable, una característica que es muy importante, pues es acerca del tratamiento. Y aquí vemos que también en 2 cuatrimestres tenemos una calificación, o obtuvimos una calificación reprobatoria por abajo del estándar, que es el 85%, y por eso aparece de mayo a agosto y septiembre a diciembre en rojo, porque está abajo de ese 85%, y en el primer cuatrimestre, pues se logró ese estándar que fue el 85%, es decir, en su mayor parte durante el año no fuimos apreciados de una manera aceptable en lo que se refiere a la explicación sobre el tratamiento a los pacientes cuando demandan atención en el servicio de urgencias. Entonces, aquí estamos viendo de manera objetiva cómo ese tracto lo podemos cuantificar y le estamos asignando valores como los que estamos explicando. Y vemos aquí sobre el indicador, si el médico le explicó sobre los cuidados que debe de seguir, pues también 2 cuatrimestres aparecen en rojo. Es decir, estamos reprobados en el primer cuatrimestre de enero a abril y en el tercer cuatrimestre también de ese año que se midió, de septiembre a diciembre, teniendo solamente uno que sí llegó al estándar del 85%, que es el que corresponde de mayo a agosto, como lo podemos ver aquí, con un valor de 85.1, así muy puntual, muy objetivo. Ese valor nos dice que ahí sí nos calificaron como algo aceptable en este indicador de trato digno sobre los cuidados que se deben, la explicación de los cuidados que se deben de seguir en su domicilio. Vemos uno más aquí relacionado con indicadores de trato digno, también medido en ese periodo de tiempo en el servicio de urgencias, y es si el médico le habló de manera clara a las pacientes que demandaron atención durante ese periodo, y el porcentaje obtenido aquí en los 3 cuatrimestres de ese año, pues están por arriba del estándar, afortunadamente están por arriba del 85%, por eso los 3 los podemos apreciar como en algo aceptable en color verde en la escala de semaforización. Bueno, de alguna manera, entonces, esto es algo objetivo que resulta de la apreciación de los pacientes cuando son encuestadas acerca del trato que reciben en este hospital y también en ese mismo periodo de tiempo vemos en lo que se refiere al trato por el médico, es algo fundamental dentro de la parte de respeto, del trato digno que ya habíamos comentado, que incluso hay una preocupación importante a todos los niveles, porque ahora el paciente exige más y demanda más, y entonces nos exige que les apliquemos esos principios, esos valores que hemos venido comentando, reflejados en un trato digno hacia el paciente. Y de manera general, pues podemos ver aquí que nos califican de manera aceptable, es decir, en los 3 cuatrimestres de ese periodo, nos han calificado por arriba del estándar esperado, que es del 85. Aquí estamos apreciando en el primero de ellos un valor de 99.2, en el segundo de mayo a agosto de 92.5 y en el tercero de 98.3. Es decir, nos han calificado bien. Sin embargo, también se ha visto que, pues como ustedes vieron, la mayoría de los indicadores de trato digno estaban con calificación reprobatoria en la mayoría de los cuatrimestres. Entonces, como que no hay congruencia de este indicador, es algo que nos llama la atención al analizarlo con el resto de los indicadores de trato digno que si están en rojo, aquí aparece en verde. Entonces, lo que vimos ya en una encuesta desde el punto de vista cualitativo, es decir, con preguntas abiertas acerca de la apreciación
del trato que se recibe en este hospital, lo que nos comentan es que las pacientes se van satisfechas porque se les resuelve el problema principal por el cual demandan atención. Eso las hace sentir con satisfacción, a pesar de que no se les haya dado todo el trato en sus expectativas de lo mejor, es decir, el más adecuado. Dice, bueno, yo los califico con un valor por arriba del estándar porque finalmente me resolvieron mi problema a pesar de que pues no me dieron todo lo que yo esperaba. Sí, pero eso es una forma. Sabemos que hay muchas situaciones inherentes al propio hospital, otras relacionadas con el propio paciente, otras relacionadas con el personal, que en ocasiones no nos permiten obtener de una manera realista estos resultados esperados. Pero bueno, quedémonos con esto, que es una buena apreciación. Y aquí, en el caso de lactancia materna, hay una estrategia adicional a los 10 pasos de una lactancia materna exitosa, una estrategia adicional que es la atención amigable. Esa atención amigable, hace un momento escuchaba al ponente anterior hablando acerca de la importancia de la aplicación de las técnicas que de manera particular se ofrecen cuando una paciente acude a demandar atención obstétrica en el área de tococirugía, y hablaba acerca de la importancia de conocer los protocolos de atención y cuándo realizar procedimientos invasivos, cuándo no realizar algunos procedimientos invasivos, por mencionar algunos ejemplos, cuándo se justifica bien las cirugías como la operación cesárea, o cuándo se justifica bien, hablaba de la episiotomía, por ejemplo. Entonces, una atención amigable es también el brindar la atención de acuerdo a lo que esté indicado desde el punto de vista médico, a la atención con respeto precisamente a esas características particulares de cada paciente, que marcan diferencias y que nos hacen que actuemos de manera diferente. Lo que vemos son pacientes más que enfermedades. Entonces, por eso debemos de brindar una atención acorde a las características individuales de cada paciente. Bueno, eso es parte de la atención amigable. Hablaba también acerca de la movilización, por ejemplo, en tococirugía, de permitirle una posición cómoda, el permitirle moverse en la medida de lo posible en su lugar, el permitirle ingerir líquidos, por ejemplo, es algo de lo que comentaba el médico ginecobstetra que me precedió. Eso es parte de la atención amigable. Y aquí vemos una característica, una variable, simplemente si se permite o no se permite la movilización. Y vean cómo nos califican en el área de tococirugía como que no se les permite la movilización, es decir, está muy cercano al 100% el que no se les permite la movilización, y tan solo un 3.3 nos dice que sí se les permite la movilización. Entonces, es parte de lo que en estos resultados, o conocerlo, al tener ese valor, nos permite a nosotros tomar decisiones para mejorar una situación como la que se comentó y que hace un momento decíamos que sí se conoce, que sí se difunde, pero habría que buscarle esta aplicación. Otra forma también de conocer esa parte del trato, esa parte del respeto hacia los pacientes, es a través del sistema unificado de gestión, que no es más que la existencia, como ustedes lo conocen, de diferentes buzones que se encuentran en diferentes áreas del hospital, y que estos buzones recaban las felicitaciones, recaban las sugerencias y recaban también las quejas. Y esas quejas también las podemos convertir en valores al procesarlas desde el punto de vista estadístico. Esto lo hace el área de calidad. Y aquí vemos cómo esas quejas las podemos tipificar, y así vemos que muchas de ellas están relacionadas con el trato. Pues la primera, la que tiene el 4.5 del total de las quejas, se relaciona con trato digno. El 9.1, la comunicación está dentro del trato también. El tiempo de espera está también dentro del trato digno. El hecho de que superemos nosotros los 30 minutos de espera en el área de consulta externa, los 15 minutos en el área de urgencias, para
la urgencia pues calificada, pues eso es algo grave, que generalmente en este hospital no ocurre, pero bueno, son interpretaciones acerca de lo que se recaba a través de los buzones. En este hospital generalmente sabemos que la urgencia calificada pues prácticamente no espera, que nos aprecian, que nos separamos del estándar en tiempo de espera en el caso de urgencias, cuando la urgencia no es calificada, entonces lo aprecian como que esperaron mucho. Pero bueno, lo importante es atender a aquella que sí requiere atenderse de manera inmediata y que en eso generalmente sí estamos bien. Y bueno, lo que se refiere ya a la atención médica también, acorde a las particularidades de cada paciente, forma parte también del tracto y que está aquí representada por un 22.7 del total de quejas que no recibieron precisamente la atención esperada. Y otro, pues no relacionado con el trato, pero que sí valdría la pena tenerlo en consideración, es lo que se refiere y que tiene que ver también con la parte de organización, que tiene que ver con la parte de, pues, de actitud de las personas, es la limpieza de las instalaciones. Y aquí vemos entonces que se quejan la mayoría de los sanitarios públicos que no reúnen las condiciones adecuadas y del confort y seguridad también, que de alguna manera también al medirlo, al cuantificarlo, nos permite también tomar decisiones para poderlo corregir en esa construcción de indicadores. Bueno, hasta aquí de manera puntual hemos visto lo que se refiere a esa apreciación por parte de las usuarias hacia la atención prestada en el tema de trato digno. Ahora, una parte importante que también debemos de considerar es esa visión histórica también en la importancia que se tiene en la cultura en general, en la población, en la importancia que tiene en esa primera instancia que es la relación en el binomio, en la madre y el hijo, cómo se le ha dado mucha importancia a través de la historia. Entonces, para poder impactar en la población, debemos de trabajar precisamente en la sensibilización de las propias usuarias, de las propias mujeres y sus familias acerca de la importancia que tiene, entre otras cosas, la alimentación al seno materno. Y aquí vemos como una escultura del siglo VI antes de Cristo ya nos demostraba la importancia que se le daba a la lactancia materna en esta escultura que está pues resguardada en el Museo Regional en Siracusa, Italia. Ya nos hablaba de cómo se le daba importancia a la alimentación al seno materno y que también durante varios siglos en ese modelo explicativo del proceso salud-enfermedad se le daba una explicación divina también a la importancia que tenía, entre otras cosas, alimentar al seno materno a los recién nacidos. Y aquí lo vemos también en esta representación de Isis y Horus en la cultura egipcia, también esa relación importante que se le daba al vínculo madre-hijo para favorecer la lactancia materna. Y esta pues es muy simbólica, muy representativa. Nosotros es de cultura general el conocer la figura de Hércules como una persona fuerte, como una persona que, bueno, convertida también en la cultura griega como un héroe, pues era también una figura que aquí la vemos representada en el siglo IV antes de Cristo, cómo se le representa alimentada también al seno materno, es decir, a través de la lactancia materna, y que bueno, en esa concepción o en ese significado simbólico, es como la lactancia materna le daba esa figura de fortaleza a Hércules. Entonces esto es algo muy simbólico para destacar la importancia de la lactancia materna y que en otros momentos históricos también en ese vínculo madre-hijo, el llamado Rey Sol en Francia, Luis XIV, que se le considera como uno de los mejores reyes en esa época en Francia, también aquí está representado cómo fue alimentado al seno materno. Bueno, él era hijo de reyes y pudo tener en varias nodrizas para ser alimentado.
y de esa manera garantizar un desarrollo y un crecimiento sano y, entre otras cosas, un factor para lograr ser esa figura central que se le conoce como el Rey Sol. Y bueno, en esa explicación divina también de la importancia que tiene ese vínculo madre-hijo, ante todo para lograr impactar nosotros hacia el conocimiento que debemos nosotros aterrizar en las madres que demandan atención o mujeres que demandan atención en este hospital, pues es el conocer también esa concepción, ese significado divino que se tiene acerca de la importancia de la lactancia materna. Y aquí vemos en esta representación de la Virgen de la Leche, que no es más que la Virgen María alimentando a Jesús al seno materno, también nos habla de la importancia que tiene en culturas como la nuestra, es decir, en la población mexicana, como un pueblo eminentemente religioso, muchos de ellos, una proporción importante católicos, y en la cual entonces se le da este simbolismo también que tiene Jesús y la Virgen María, destacando la importancia de la lactancia materna. Y también en el caso de España, el rey Carlos II, fue alimentado también, aquí lo vemos como un niño muy saludable, como una figura que representan como un niño muy saludable, porque también se describe que fue, al ser hijo de reyes, también alimentado con varias nodrizas para lograr un desarrollo pleno. Y lo reflejan, lo pintan aquí con una imagen de salud. Y en la cultura japonesa vemos también ese vínculo importante entre madre e hijo, en esta representación de Yamauba y Kindaro, en la cual Kindaro pues, se reconocía en esas culturas como un héroe, y este héroe aquí lo vemos representado con un color incluso rojizo, como una representación de un bebé, un niño que creció saludable, sano, al ser alimentado también al seno materno. Y más adelante, también autores importantes dentro del arte representan de manera natural la lactancia materna. Eh, es decir, que debe vérsele así, como una parte natural, con una parte biológica en la cual la mujer ofrece la lactancia materna a su hijo, y debe verse así, muy natural, y lo vemos aquí con esa mirada natural también que se refleja en este cuadro, en esta pintura, como la misma esposa del pintor está viendo, haciendo parte de esa naturalidad al esposo que la está pintando, ¿sí? Y otros autores lo pintan con esa naturalidad también, incluso con ciertos desnudos, con esa naturalidad para ofrecer el seno materno y contribuir así a mejorar esa condición de salud de la especie humana al ser alimentado por un alimento que es precisamente para la especie humana, la leche materna, y no los sucedáneos de leche materna que son hechos de componentes de leches de otras especies. Y también aquí, de una manera muy natural, lo pinta o dibuja Pablo Picasso, este dibujo que también representa un vínculo muy importante entre la conexión que hay entre madre e hijo, y que se convirtió en el símbolo de lo que actualmente conocemos como la estrategia IAN, la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, y que en los años 80 en el mundo, la OMS, UNICEF, lo lanzan como la estrategia de Hospital Amigo del Niño y de la Madre, y adoptan este dibujo de Pablo Picasso por esa mirada importante que se da, esa conexión importante que se da en ese vínculo madre-hijo para favorecer la práctica de la lactancia materna, y que más tarde otras autoras, como también Mary Cassatt en el año de 1906, pinta de manera natural también a la mujer representando el vínculo nuevamente madre-hijo durante el ofrecimiento del seno materno. Y aquí lo vemos también en un dibujo, después de haberlo apreciado en una pintura. Y la misma importancia le da también un artista mexicano, un artista plástico, Diego Rivera, también en su etapa cubista, pinta también a Angelina Beloff, una de sus esposas, con su hijo Dieguito,
alimentado al seno materno también como parte de nuestra cultura, destacando la importancia que tiene ese vínculo madre-hijo durante ese momento. Y bueno, como parte también de ese desarrollo en el arte, una parte importante para los pintores es destacar la luminosidad, la luz. Y esa luz la vemos aquí, sobre todo destacándola en corrientes artísticas actuales, destacando la importancia de la lactancia materna, destacando la importancia de ese vínculo madre-hijo para favorecer precisamente que nuestras acciones tengan impacto en la población y que si hacemos bien esas acciones, nosotros podamos apartarnos de una apreciación negativa cuando no nos apegamos a lo que hacemos y que nos pueden percibir así cuando no les damos, entre otras cosas, algo tan simple como es una comunicación adecuada acerca de los motivos de la atención, acerca de los procesos de la atención cuando la madre o bien la mujer llega, por ejemplo, a demandar atención en su trabajo de parto y pasa al área de tococirugía y después de tococirugía podría pasar a realizarse un procedimiento quirúrgico como es una cesárea, después puede pasar al área de recuperación en el área de tococirugía y después puede pasar al área de hospitalización en piso, pero si esto no lo conoce el familiar, a veces nos califican así por esa angustia que pasan cuando no les informamos, entre otras cosas, el proceso de atención de su familiar que está siendo atendido en el hospital. Pero también nos califican bien en esa medición cuantitativa y nos agradecen esa coordinación que tenemos como equipos de trabajo, nos agradecen también esa amabilidad y ese trato humano, dice aquí, nos agradecen ese trato humano ofrecido, ¿sí? Dice, eso es lo que yo sentí y además nos invitan a que nos mantengamos así, dice, sigan así, no cambien porque hay satisfacciones. Entonces, quedémonos también con la parte positiva y en la que finalmente nos reconocen nuestro trabajo y nos dicen que gracias por existir y que Dios los bendiga. Muchas felicidades. Entonces, en estas apreciaciones también cualitativas nos califican de manera positiva las personas que demandan nuestros servicios y que también pues nos hacen sentir de alguna manera satisfechos, no solamente les decía por el trabajo realizado, sino como personas. Incluso aquí también en esa parte importante que le damos en lo que creemos, aquí dice Dios, se los pague una felicitación muy especial a ciertas personas, aquí reconocen a una trabajadora social por su gran calidad humana y compromiso con la salud de las pacientes que acuden a mandar servicios de atención a este hospital. Es decir, si además de aplicar el conocimiento, si además de adecuarnos a las circunstancias de este hospital, si además de reconocer de manera individual cada paciente, aplicamos esos principios de una manera respetuosa, digna, a través de la actitud, llegamos a tener incluso este tipo de calificaciones, ¿sí? Gracias por su servicio y les ponemos un 10. Vamos a quedarnos con esto, con esta calificación de 10 por el trabajo que realizamos como institución, como hospital, que lo hacemos todos, ante todo, como personas, más allá de prestadores o profesionales de la salud. Les agradezco mucho su atención, por su tiempo, y bueno, pues esperemos que les sea de utilidad la información que hemos compartido. Muchas gracias a todos por su tiempo.